Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la segunda jornada de este 26º Congreso Católico y Sociedad Pública. La verdad es que les avanzo que el día de hoy, igual de atractivo más que el de ayer, que tuvimos la magnífica intervención de Ayaan Hirsi Ali y de la mesa redonda de los movimientos laicos. Yo creo que hoy la altura, por lo menos igual o superior que en el día de ayer. En primer lugar, vamos a dar paso a la conferencia pues yo creo que de un gran obispo, de uno de los obispos más activos y conocidos en medios y en redes sociales, un obispo valiente, donostiarra, que yo creo que es consciente de la importancia que tiene el mundo de la comunicación para propagar nuestra fe. Hoy está aquí con nosotros Monseñor don José Ignacio Munilla, que será presentado por también un gran amigo mío personal y de esta casa, el profesor y periodista José Francisco Serrano. Así que, Paco, cuando quieras. Pues muchas gracias. Agradecer en primer lugar la invitación. Yo voy a ser muy breve, porque ustedes han venido a escuchar a don José Ignacio Munilla. Hace unos días le dije a un amigo, el próximo sábado tengo que presentar a un obispo. Y me dijo, va, eso para ti no es problema. ¿Pero a qué obispo vas a presentar? Digo, a don José Ignacio Munilla. Dice, hombre, Munilla. Digo, hombre, Munilla, ¿qué? Dice, le conoce todo el mundo. Dice, ese es mi problema. Porque don José Ignacio Munilla tiene una diócesis, Orihuela, Alicante, ha tenido otra diócesis, San Sebastián, ha tenido otra diócesis anterior, Palencia, pero además tiene una especie de gran iglesia que son los medios de comunicación, Radio María y las redes sociales. Yo voy a decir solo dos cosas más, porque es muy conocido, porque todo el mundo le conoce. Octubre de 2005. La Asociación Católica de Propagandistas vuelve a hacer ejercicios espirituales en un lugar emblemático para la asociación, el Santuario de Loyola. Octubre de 2005. Y el primer sacerdote que da los ejercicios espirituales de la Asociación Católica de Propagandistas en Loyola es el párroco de Zumárraga, don José Ignacio Munilla. Fíjense, y esto es un aspecto de don José Ignacio que yo puedo dar testimonio de él. Yo estaba en esos ejercicios. El centro de la Asociación Católica de Propagandistas de San Sebastián estaba empezando a funcionar. Todavía recuerdo las anécdotas que en las meditaciones nos contaba don José Ignacio Munilla. Las podría repetir aquí. Por lo tanto, don José Ignacio Munilla, cuando habla, marca. Y lo segundo que quiero decir es que yo no sé si el Papa Francisco llamó a don José Ignacio Munilla cuando estaba escribiendo su última encíclica Dilexis Nos. Y yo no sé si le llamó, y no hace falta que me lo diga, no hace falta que nos lo diga, porque el lema episcopal de don José Ignacio Munilla, que sintetiza la razón y la raíz de su ministerio, es en ti confío. Es decir, el Papa nos propone el corazón de Cristo y el amor de Cristo para nuestra vida. Y don José Ignacio, desde el Dilexis nos lleva al en ti confío. Amar y confiar. Esto, amar, ayudarnos, enseñarnos, acompañarnos a amar a Cristo y a confiar en Cristo y en la Iglesia, es lo que hace don José Ignacio Munilla. Don José Ignacio Munilla tiene la palabra. De recuerdos estupendos y maravillosos. Y voy a comenzar por deciros una cosa, que según él hablaba, me he llevado la sorpresa al abrir la mochila de que todas las cosas bien preparadas que tenía las he dejado en el AVE. O sea que es que el Señor es así. He dicho, no será verdad, no puede ser cierto esto. Pues sí es cierto.
Lo he dejado en el AVE y me he dado cuenta ahora mismo que no he metido la carpeta que he venido trabajando por el viaje. Muy bien, bueno. Tengo aquí en el ordenador, menos mal que no me he dejado el ordenador, eso hubiese sido más gordo, porque el ordenador, vamos, pierdes el ordenador y es que tienes que, vamos, resetear tu vida, vamos, ¿no? Pero bueno, he dejado el esquema. El ordenador, gracias a Dios, lo he metido en la mochila. Bueno, en fin, cosas que pasan. Bien, tengo aquí un breve esquema y me sirvo de él. Bueno, yo voy a centrar mi reflexión en el lema de estas 26 jornadas, ¿no?, de Católicos y Vida Pública, Quo Vadis, pensar y actuar en tiempos de incertidumbre, ¿no? Sin lugar a dudas, la expresión Quo Vadis pues es utilizada en el momento actual como generalmente, ¿no?, y como yo creo que es este el caso, es utilizado como un recurso lingüístico para subrayar que nuestra cultura ha perdido el rumbo, que hemos perdido el oremus, como se dice popularmente, estos han perdido el oremus, Quo Vadis, ¿no? O que corremos sin rumbo como pollo sin cabeza, como pollo sin cabeza, Quo Vadis. Está claro que es esto, ¿no?, lo que se quiere expresar con el lema elegido en esta edición de Católicos y Vida Pública, máxima además si nos fijamos en el manifiesto, ¿no? Por ejemplo, del manifiesto, tengo aquí esta frase copiada: existe un sentimiento de desmoralización que es la consecuencia de una cierta impotencia ante el avance y la imposición sistemática de una nueva sociedad, de un desorden social que nunca ha sido ni explicado ni votado, sino que por el contrario ha sido silenciado. Pero digamos que esta expresión del Quo Vadis podría también tener otra lectura, para abordar la cuestión sobre qué pensar y cómo actuar en estos tiempos de incertidumbre. Creo que nos puede resultar de gran ayuda remitirnos al sentido original del término Quo Vadis, no al que actualmente le solemos dar, no que has perdido el rumbo, has perdido la cabeza. Quo Vadis tiene un sentido original muy interesante que yo creo que nos puede iluminar mucho para nuestra reflexión. Según cuenta el Evangelio apócrifo de Hechos de Pedro, el apóstol Pedro, en un momento determinado, cuando arrecia la persecución en Roma, él decide abandonar la ciudad ante la persecución que habían comenzado a sufrir los cristianos, ¿no? Pero en el camino, de repente, cuando ya salía de Roma, se encuentra con Jesucristo, que iba en camino contrario, dirección a Roma y cargando la cruz. Y entonces, en ese momento, Pedro, perplejo, le dice, ¿no?, aquella famosa frase: Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Romam vado iterum crucifixi. Voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo. Pedro se queda perplejo, pensativo, y decide retornar. Y retorna a Roma, ¿no? Aquella aparición y aquellas palabras de Jesús desenmascaran a Pedro, le desenmascaran la cobardía, estaba huyendo, y se siente avergonzado del intento que tenía de escapar de Roma, ¿no? Vuelve a su ministerio, donde allí será martirizado y crucificado cabeza abajo, ¿no? Bueno, pues ese es el, digamos, el sentido literal de la expresión Quo Vadis, que luego hay que decir que le hemos dado otra orientación. Por lo tanto, la expresión Quo Vadis, en su significado histórico, es una llamada de atención ante la tentación de huir de la cruz. Yo creo que ese es su significado original, Hay una tentación, que es huir de la cruz. Entonces, dicho esto, aclarado esto, yo me quiero servir de eso como tesis en mi reflexión. Volvamos al lema elegido en este congreso para reflexionar sobre la crisis imperante, y la clave está que en estos tiempos de incertidumbre por la crisis cultural, antropológica, política, eclesial, espiritual en la que estamos inmersos, descubramos la sabiduría de la cruz de Cristo.
para hacer frente, ¿no?, a esta gran emergencia en la que estamos. Esta es la tesis que yo quiero decir, ¿eh? O sea, el problema está en que huimos de la cruz. Y la tesis que yo quiero proponer como solución a todo problema, hay que plantear una solución, ¿no? Pues que es que, de alguna manera, nos tenemos que hacer como Pedro, retornar para abrazar la cruz con todas las consecuencias, ¿no? A veces uno piensa que esta crisis tan grande que padecemos la vamos únicamente a poder afrontar con la denuncia y con la alternancia política. Explico. A ver, o sea, la cosa es demasiado gorda como para pensar que la mera denuncia y la alternancia política vaya a darle la vuelta a esto, ¿no? Supone un cambio de cosmovisión, en el que pasemos de ser enemigos de la cruz a ser el pueblo de la cruz, y que abracemos la cruz de Cristo en todas sus significaciones. Eso, en el fondo, ¿qué es lo que supone? Supone una conversión. Es como volver, ¿qué es lo que le pasó a Pedro cuando allí de repente, pues una nueva conversión? Y si no os convertís, todos pereceréis, dice Jesús en el Evangelio, en una de esas frases no muy simpáticas, que solemos tender casi a silenciar. Hay muchas frases, podríamos hacer elencos de frases de Jesús silenciadas en el Evangelio. Menudo elenco podríamos hacer, ¿no? Una de ellas es esta: y si no os convertís, todos pereceréis. Palabra de Dios, señores. Vamos a ver. Entonces, una característica, ¿no?, de esta crisis en la que estamos es que el pensamiento mundano se nos ha infiltrado a todos, tirios y troyanos, vamos, al que habla y a los que estáis escuchando. El pensamiento mundano se nos ha infiltrado a todos, ¿no? Entonces se requiere, para poder afrontar esta situación, no una mera denuncia, una alternancia política, que no. Se requiere un movimiento de conversos que se tomen en serio pues el seguimiento a Jesús crucificado. De esta crisis solo vamos a salir por una renovación de santidad, como también ha pasado en la historia de la Iglesia, que Dios ha suscitado unos cuantos santos que le han dado la vuelta a la tortilla. Es que no va a haber otra forma, solamente una renovación de santidad, un movimiento de conversos, va a ser capaz de afrontar esta situación en la que estamos, ¿no? Por lo tanto, insisto, el mal principal de nuestro tiempo es que nos hemos convertido en enemigos de la cruz. Y esto lo impregna todo. Voy a intentar, en esta primera parte de mi disertación, intentar demostrar esto, cómo ese ser enemigos de la cruz lo impregna todo, la cultura lo impregna todo. En Filipenses 3, versículos 18-19 dice: porque como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, dice San Pablo, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces voy a desgranar, como si de un decálogo se tratase, de un decálogo, pues una serie de aplicaciones prácticas y concretas para que veamos que en el fondo, el problema de fondo es que somos enemigos de la cruz, ¿no? El primer ejemplo concreto. Creo que el materialismo capitalista, el consumismo, es claramente enemigo de la cruz. Es claramente enemigo de la cruz. Está intentando compensar, ¿no? Compensar con el consumismo el vacío interior del hombre. Lo está intentando compensar, Pero claro, en el corazón del hombre hay un vacío tan grande que solo lo puede llenar Dios. Y entonces tú dices, bueno, ya sé que el consumismo no nos hace felices, pero por lo menos nos compensa de no serlo, Entonces, pues intentamos un poco, a ver si intento un poco compensar la cosa. Si ya sé que no soy feliz, pero si me llegan paquetes de Amazon, pues no sé, parece que no sé, se compensa un poco el vacío o la amargura que tengo, ¿no?
Es así. Yo de la secuencia de Pentecostés, que es una maravilla, que es una maravilla para que la aprendamos de memoria y la invoquemos, ¿no? Hay dos momentos, ¿no?, en el que dice la secuencia de Pentecostés. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Madre mía. Es que claro, es fortísimo, sin duda alguna, ¿no? El consumismo, el materialismo capitalista, bueno, pues es enemigo de la cruz. En el fondo uno no quiere abordar su vacío interior, su problema interior, y entonces intenta buscar compensaciones, ¿no? Sucedáneos que intenten aliviar la angustia. Podríamos, en segundo lugar, primero he hablado del materialismo capitalista, el consumismo, aunque está muy ligado, quizás merece un capítulo aparte lo que es, ¿no?, pues el recurso al alcohol, las drogas, el sexo, el ocio desmadrado, como obviamente, ¿no?, pues todo un intento de búsqueda de un placer desligado de una felicidad, ¿no? Porque no es capaz de, pero que es evidente que es enemigo de la cruz, ¿no? El que bebe, el que se droga, el que toca la puerta de un prostíbulo, aunque él no lo sepa, como decía Chesterton, aunque él no lo sepa, está buscando a Dios. Él no lo sabe, está buscando a Dios. Y su problema es que se ha hecho enemigo de la cruz. Y como se ha hecho enemigo de la cruz, pues es que es imposible que salga de ese laberinto, de ese callejón sin salida en el que ha entrado, porque se ha hecho enemigo de la cruz y entonces busca compensaciones, ¿no?, que nunca va a ser capaz de llegar a. El problema es que somos enemigos de la cruz. Aunque yo no lo sepa, busco a Dios. El problema es que como me he hecho enemigo de la cruz y ese Dios reina glorioso en la cruz, pues entonces, claro. El tercer lugar, ¿no? A ver, el socialismo y todos los movimientos especialmente reivindicativos son enemigos de la cruz. Frente al materialismo, presentan al hombre como la medida de todas las cosas. Y claro, eso suena bien, pero lo cierto es que olvidan la existencia del pecado, que corrompe al hombre y que corrompe igualmente los supuestos ideales de justicia, ¿no? Han hecho de sus ideologías la tumba de los pueblos para sostener unas falsas ideologías en las que papá Estado solucione todos los problemas, olvidando el apelar al sacrificio, a la responsabilidad, olvidando eso, ¿no? En definitiva, una ideología que es enemiga de la cruz, pretendiendo que el papá Estado me lo solucione todo, ¿no? En cuarto lugar, pongo otro ejemplo más dentro de este decálogo, ¿no? La teoría de género, la teoría de género, el lobby LGTB, etcétera, sin duda alguna, ¿no?, esta crisis antropológica que se está proponiendo, ¿no?, es enemiga de la cruz, porque eleva el deseo a la categoría de ley, de norma suprema, en vez de reconocer humildemente las heridas afectivas que se nos han generado en el corazón del ser humano por la desintegración de la familia. Pretende como rebelarse contra el orden natural, convirtiendo las heridas en derechos, convirtiendo las heridas en pulmones. A ver, las heridas no son pulmones, son heridas. Las heridas no son derechos. Respiramos por las heridas en vez de respirar por los pulmones, ¿no? En definitiva, huyendo de la cruz y metiéndote pues en un pozo del cual al final te cabe la autodestrucción. En quinto lugar, porque aquí nadie nos escapamos de esto, la secularización interna en la vida de la Iglesia. Sí, también es claramente una muestra de que nos hacemos enemigos de la cruz.
nos hacemos fácilmente enemigos de la cruz, ¿eh? Pues cuando vamos asumiendo los valores del mundo, tendiendo a ser camaleónicos, a mimetizarnos con el paisaje dominante, ¿eh? Rehuyendo todo cuanto pudiera tener algún componente de contraponernos o de confrontarnos, en el nombre del espíritu evangélico, que ya a veces digo, no sé qué evangelio leerá usted, pero en fin, en el nombre del espíritu evangélico, pues parece que hemos hecho de los valores del cristianismo pues una mimetización, un asumir los valores de este mundo, olvidando que Jesús de Nazaret no fue un moderador de pluralismos, sino que Jesús de Nazaret fue un maestro de la verdad revelada y que su vida transcurrió en una fuerte confrontación con escribas, fariseos, los principales de su tiempo. Madre mía, pues anda que Jesús, se busca un cristianismo socialmente aplaudido, olvidando las palabras de Jesús. Ahí sí todo el mundo habla bien de vosotros, ¿eh? Ojo con esas frases de Jesús en el Evangelio olvidadas, ¿no? En definitiva, la versión secularizada del cristianismo es enemiga de la cruz. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará la tierra? Sexto ejemplo. Una buena parte de los principios de la pedagogía de nuestro tiempo, que se están implementando en planes educativos, son enemigos de la cruz. Yo eso lo veo con una claridad, madre mía, ¿eh? Pues porque se ha relegado el sacrificio, el esfuerzo, el dominio de uno mismo, el reconocimiento del principio de autoridad en la educación. Se olvida la existencia del pecado. Y entonces, claro, los principios pedagógicos son enemigos de la cruz. Yo recuerdo que a los poquitos años de ordenarme sacerdote, cuando yo solamente tenía me ordené con 24, y con 27 añitos se estrenó la película de El Club de los Poetas Muertos, y me acuerdo que fui a ver la película y me quedé impactado de la que venía con esa película, porque obviamente era un canto a una pedagogía, bueno, pues como si lo importante es déjate llevar, de tus primeros impulsos, déjate llevar, ¿no? El primer impulso es el auténtico, la verdad. Es decir, bueno, yo dije, vamos, es que como se aplique esta película, por otra parte, con tanta capacidad de adentrarle, ¿no? Pues a quien la está contemplando, adentrarle en los personajes, etcétera, pues esto es una catástrofe pedagógica, obviamente, ¿no? Entonces creo que hay determinados pues, principios, ¿no? pedagógicos que se han popularizado, que son enemigos de la cruz. Son enemigos de la cruz. Por ejemplo, yo cuando hago visitas a los colegios, estoy haciéndolo en la diócesis, pues tengo ya unas cuantas preguntas que son de esas claves, ¿no? A ver, ¿quién me dice qué diferencia hay entre quiero y me apetece? Una pregunta, ¿no? Vale, y suele ser, o sea, es una pregunta estrella esa, es una pregunta estrella porque para poder hacer para poder contestar a esa pregunta, claro, pues uno se da cuenta que tiene una crisis verdaderamente pedagógica, no distingue entre quiero y me apetece, no lo distingue, ¿eh? Séptimo lugar, la vivencia mayoritaria de las relaciones afectivas, tal y como se llevan, pues se viven como enemigas de la cruz, porque se huye del compromiso definitivo, de la apertura al don de la vida. No se da el paso de la atracción afectiva al amor, el ágape, que nos olvidamos de que amor se escribe con sangre. La palabra amor ha sido escrita con sangre por la cruz de Cristo, claro, pues queda olvidada y entonces, claro, pues las relaciones afectivas tal y como en día se viven son enemigas de la cruz de Cristo. Y eso genera sufrimiento. ¿Cuánto sufrimiento genera eso? ¿Cuánto sufrimiento, no? Por no saber amar, por sentirse utilizado por los demás, ¿no? En octavo lugar,
también el paradigma digital, tal y como lo estamos pues viendo implementado, pues es enemigo de la cruz, porque muchas veces, ¿no? Pues le escuché al difunto padre Mendizábal una frase que repito mucho yo. Él en una ocasión nos dijo, él por supuesto no era un hombre de cultura digital, no, pero con la sabiduría que él tenía y con la distancia que él tenía, nos dijo en una ocasión, las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Nos dijo eso. Entonces, claro, sin duda alguna, en este momento las tecnologías son utilizadas como una niñera de compañía que te entretenga, que disimule tu vacío interior, que lo disimule, ¿no? Que te dispense de discernir, de leer, de pensar, de afrontar la vida, ¿no? Bueno, obviamente las nuevas tecnologías, tal y como se están utilizando, son enemigas de la cruz de Cristo. En noveno lugar, la nueva era. A ver, la nueva era es enemiga de la cruz. Lo que busca es, pues, una felicidad desligada de la santidad. Eso es lo que se busca en la nueva era. Busca una felicidad, pero que no tiene por qué estar ligada a la santidad, ¿no? De alguna manera se hace la gran impostura de sustituir a Dios por la felicidad en la nueva era. Pero claro, sin la causa, que es Dios, no hay efecto, que es la felicidad, ¿no? Al igual que sin la cruz no hay gloria. Entonces, este es otro signo de cómo nuestra cultura está empapada de esta enemistad de la cruz de Cristo. La nueva era lo deja patente. Y en décimo lugar, fijar, incluso el planteamiento del fin de nuestra vida también es un planteamiento que se está haciendo enemigo de la cruz, hasta el punto de considerar el sufrimiento como incompatible con la dignidad humana, reivindicando el derecho al suicidio, recurriendo a los cuidados paliativos de una manera abusiva, para que nos liberen por sistema, ¿no?, de ser protagonista de los momentos finales de nuestra vida para despedirnos de la familia y de Dios. A ver si no me entero de nada. También ese paradigma se está demostrando que es enemigo de la cruz, enemigo de la cruz. Entonces, bueno, pues yo por eso he dicho, a ver, si uno piensa que esta gran crisis que tenemos se puede solucionar por una crítica y una alternancia política, que esto nos ha impregnado profundamente, esto se nos ha, de alguna manera, ha penetrado, ¿no?, en todas las dimensiones. Y eso requiere, pues, una conciencia viva de que a grandes males, grandes remedios, señores. Si el mal principal de nuestro tiempo decimos que es que nos hemos convertido en enemigos de la cruz, pues entonces la única respuesta posible es amar la cruz de Cristo. Por amor a Jesús, amar su cruz. Convertirnos en alumnos de la escuela de la cruz. Recibir el Espíritu de Dios, ¿no?, la sabiduría de la cruz. Esto es la clave, ¿no? La fe cristiana nos abre a la revelación para acoger la sabiduría de la cruz, para abrazarla decididamente y luego comprobar cómo eso empapa todas las dimensiones de tu vida, lo empapa todo, ¿no? Es así, Acordaros, por ejemplo, de aquella reacción carnal de Pedro cuando Jesús le anuncia la cruz, le anuncia la cruz. Eso no te va a suceder a ti no te sucederá eso, ¿no? Y es increíble Jesús cómo le corrige, apártate de mi vista, Satanás, ¿no? Es decir, Jesús educó a los suyos en la escuela de la cruz de Cristo. Entonces, este mundo sufre muchísimo por no querer sufrir, por no abrazar la cruz de Cristo. Entonces, sufrimos muchísimo por estar huyendo de la cruz. El mundo sufre muchísimo por no querer sufrir, por escaparse de la cruz de Cristo. Eso
Entonces, pues es que tenemos que convertirnos en alumnos de la escuela de la cruz de Cristo y saber abrazarla, ¿no? Hay una saetilla carmelitana muy conocida, ¿no?, que dice: lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás, porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. A ver, que la clave no está en si sufrir o no sufrir, que no, que sufrimos todos. Algunos se habían dado cuenta de eso. La clave está en si sufrir con sentido o sufrir sin sentido. Esa es la frontera determinante de la vida. O sea, la frontera determinante, ¿no? Por huir de la cruz acabamos sufriendo más, ¿eh? Claro, por huir de la cruz uno acaba sufriendo más. Huye del sufrimiento y por como está huyendo de la cruz de Cristo sufre mucho más, ¿no? San José María también dice en una de sus expresiones: cuando de verdad ames la cruz, tu cruz será una cruz sin cruz, ¿eh? Vuelve, ¿no?, a esa misma sabiduría de la cruz de Cristo. Luego, la respuesta está en que en esa conversión, en ese movimiento de conversión que se requiere, ¿no?, ante esta crisis tan grande, pues en este movimiento de conversos tenemos que hacernos alumnos de esa sabiduría de la cruz. Dios se ha bajado a padecer el mal para vencerlo desde dentro. La cruz ha pasado de ser del mayor mal al remedio del mal, la gloria de los que sufren. Es el lugar en el que Dios reveló el amor. San Juan Pablo II, en uno de sus libros, Entrevistas, decía él, ¿no?, que si no hubiese existido la agonía de Cristo en la cruz, la verdad de que Dios es amor estaría por demostrar. Decía él en una de esas entrevistas: si no hubiese existido la agonía, esa verdad que proclamamos de que Dios es amor estaría por demostrar. O sea, la cruz es la cátedra del amor. Jesús nos enseña a amar desde la cruz. Entonces es clave, ¿no?, que nuestra conversión tome esto como punto de partida. Y por desgracia a veces, bueno, pues también en nuestras espiritualidades, a veces pretendemos tener una espiritualidad pascual, ¿no? No, es que yo no tengo una espiritualidad así muy dolorista, ¿no? Yo prefiero una espiritualidad pascual. Pero bueno, ¿qué entiendes tú por pascual, no? O sea, ¿cómo se puede presentar, ¿no?, una espiritualidad que quiera dejar en segundo lugar, ¿no?, pues el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo? Si uno se acerca al Evangelio, está lleno de citas. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. El que busque su vida la perderá, el que la pierda por mí la encontrará. Muchos primeros serán últimos, muchos últimos serán primeros. No es el discípulo más que el maestro. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. O sea, el Evangelio no es únicamente que lo curioso es que en el Evangelio la pasión y muerte de Jesús, como nos damos cuenta, está relatada, a diferencia del relato de los primeros capítulos, con mucho más detalle. O sea, sin duda alguna, el corazón del relato de los Evangelios es la pasión de Jesucristo. El resto de los episodios están brevísimamente relatados. Con detalle, lo que está narrado allí es la pasión de Cristo. Pero es que además, en el resto del Evangelio está la sabiduría de la cruz, está plenamente impregnando, ¿no?, todas las palabras evangélicas. Al final, un cristiano convertido, es el que se da cuenta de que no hay gloria sin cruz y tiene que desconfiar de los caminos triunfalistas, de los mesianismos políticos, culturales, falsos, que no hacen presente la cruz de Cristo. O sea, tienes que desconfiar de eso. O de los que dicen: aquí el problema está que hay esos malos, ¿no?, y que no ponen el foco en tu conversión. Desconfía de eso. Desconfía de los mesianismos triunfalistas o de los mesianismos que te vienen a decir que como si cambiándole a ese y a ese lo tenemos todo solucionado. Esa es la clave, ¿no?
que nos demos cuenta de que somos alumnos de la cruz de Cristo y que es una mentira muy grande haber hecho una dicotomía entre la cruz y la felicidad. No. La cruz y la felicidad, no digo yo que sean sinónimos, pero van camino de serlo, porque la cruz es la que nos lleva a la gloria y la gloria es la felicidad plena, ¿no? Entonces, esta es la clave, señores. En estas estamos, ¿de acuerdo? Esta es la clave. El manifiesto de esta 26 jornada de Católicos y Vida Pública concluye haciendo un llamamiento a la transformación del catolicismo social en una minoría creativa, ¿no? Capaz de revertir la tendencia de esta crisis. Me parece genial. Pero para ello es clave tener muy claro cuál es el mal y cuál es el remedio. Entonces yo lo que he querido subrayar es que el mal es que nos hemos hecho enemigos de la cruz de Cristo y el remedio es que estamos llamados a, como San Francisco de Asís, como San Ignacio de Loyola, como todos los santos de la historia de la Iglesia, pues es que a hacernos alumnos de la cruz de Cristo, ¿no? Abrazarla. El reino de Dios abraza, pero desde la cruz. Chesterton, que no era teólogo, ¿no? Pero era un hombre sabio, tiene expresiones impresionantes sobre la cruz. Dice, la humanidad camina hacia una encrucijada, dice él. Algo tan cristiano como la cruz, dice. También él comparaba el budismo con el cristianismo. Dice, el budismo es centrípeto, pero el cristianismo es centrífugo. Se derrama hacia afuera, porque el círculo, que más bien el círculo es el que describe al budismo, el círculo podrá ser perfecto e infinito por naturaleza, pero cerrado para siempre en su órbita, ni aumenta ni disminuye. En cambio, la cruz, aunque tenga en el corazón una intersección contradictoria de líneas, puede eternamente alargar sus brazos, sin cambiar de contorno. La cruz se abre a los cuatro vientos, dice Chesterton, impregna la historia. Impresionante, ¿eh? Esta visión que él tiene. La cruz de Cristo impregna la historia. Si tú no lo ves, si tú no lo entiendes, no eres capaz de vivir este momento, ¿no? Bueno, vuelvo al principio, ¿eh? Pedro huye de Roma. Lleno de perplejidad se encuentra con Jesús que camina en dirección contraria, ¿no? Con la cruz a cuestas. Le pregunta, «Quo vadis Domine?» Y Jesús le dice, «Roman vado iterum crucifici». Vuelvo a Roma para ser crucificado de nuevo, ¿no? Y entonces Pedro se queda perplejo, reflexivo. ¿Y qué es lo que le viene a la mente? Le viene a la mente, este momento no lo había vivido yo ya antes con Jesús. A ver, ¿esto no había acontecido ya? Claro, vemos en el Evangelio Juan 16, 22, ¿no? Juan 16, 22, ¿no? Cuando él dice, ¿no? Ese pasaje, lejos de ti, tal cosa, Señor. Esto no puede pasarte. Y entonces Jesús se vuelve y le dice a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Eres mi piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, ¿no? No como Dios. Y entonces, claro, pues Pedro dice, si esto ya lo había vivido yo en mi vida, parece mentira. Ha tenido que volver Jesús para volver a decírmelo, ¿no? Y entonces él abre los ojos a esa realidad y se vuelve a Roma y se entrega a la cruz, porque la única forma que tuvo la Iglesia de dar respuesta a la decadencia del Imperio Romano fue esta. Así, la Iglesia dio una respuesta a la decadencia del Imperio Romano, entregándose al martirio. Y San Ignacio de Antioquía, pues iba camino de Roma como amigo y discípulo de la sabiduría de la cruz, suspirando por ello, ¿no? Y la única forma que tendremos de dar respuesta a la decadencia de Occidente es predicar el Evangelio de la cruz y no avergonzarnos de él, asumiendo que esto nos va a acarrear, pues que tengamos también que compartir la cruz de Cristo. Claro que sí, ¿eh? Pero es que Jesús nos dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
Entonces eso hay que asumirlo. Yo creo que a veces somos enemigos de la cruz de Cristo por intentar evitar las persecuciones y las incomprensiones. Y luego no es verdad que lo consigamos evitar, ¿eh? Porque entre cosas porque Roma no paga traidores, ¿sabes? Y entonces pasa lo que pasa. Eres infiel para que no te persigan y te acaban persiguiendo. Pues ya por el mismo precio, por el mismo precio, pues ya sé fiel, ¿no? Bueno, pues entonces, conclusión, señores, conclusión. La cruz es gloriosa, pero solo se llega a percibir que la cruz es gloriosa si la abrazamos. Si no la abrazas, la cruz no se vive como gloriosa. Se vive que no sabes qué hacer con ella, dónde meterla, cómo arrastrarla, ¿eh? La cruz es gloriosa, pero se necesita abrazarla para poder tener esa experiencia profunda, ¿no? De cómo en la cruz habita la gloria. Nosotros no esperamos a que pase la cruz para ver la gloria, que eso suele ocurrir. A ver si pasa este momento y sale la gloria. Que no, que eso no funciona así. Que tú tienes que abrazar la cruz en este momento y en ella percibes la gloria que está aconteciendo en medio de esta cruz. No estés esperando a que pase la cruz para percibirla, ¿no? Y solamente abrazando la cruz se puede discernir tantas cosas que hay que discernir. Por ejemplo, a ver este aspecto de la vida pública, este aspecto de la vida cultural. ¿Hasta qué punto aquí también el influjo mundano de la enemistad de la cruz se nos ha colado? Hay que discernirlo, hay que verlo a la luz del Evangelio. Para eso hay que tener una mirada obviamente purificada de la mundanidad, para discernir y para poder afrontar con esperanza, ¿no?, una nueva forma de hacernos presentes en la vida pública, desde un planteamiento en el que uno es muy consciente de que él tiene que estar en estado permanente de conversión, porque esa mundanidad se nos infiltra, pero por cualquier lado, ¿eh? Yo recuerdo que nuestra madre solía decir: yo no entiendo por dónde entra el polvo con las ventanas cerradas, ¿eh? Solía decir eso. Bueno, pues vamos a ver. Te digo yo que la mundanidad hoy en día, ¿sabes?, tiene una capacidad de meter polvo dentro y encima con esto, en tu casa, ¿sabes? Madre mía, que si entra el polvo, madre mía, que si entra la mundanidad, y madre mía, que para cuando quieres darte cuenta, resulta que tus parámetros han ido cambiando sin darte cuenta tú, ¿eh? Sin darte cuenta, ¿no? Como esa imagen famosa, ¿no?, que tantas veces hemos oído, como cuando a los peces se les cambia el agua de la pecera sin que se den cuenta que ya están en otro líquido elemento distinto del que estaban al principio, ¿no? Por lo tanto, queridos hermanos, ¿no?, pues mi palabra es la siguiente, ¿no? Quo vadis, pues me ha parecido un lema muy bonito, ¿eh? Me ha parecido un lema muy bonito. Y me ha parecido que en este lema está la respuesta. En el lema está la respuesta. Y es una llamada, al final, a volver a lo esencial, a lo sustancial, a que somos discípulos de Cristo. ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. Los que aprendimos el catecismo de verdad, me explico, de verdad, con preguntas y respuestas lo tenemos claro, ¿eh? ¿Eres cristiano? Soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz, ¿eh? Creo que al final, volviendo a lo fundamental, a lo básico, ¿no?, es como podemos abrir los ojos, como Pedro los abrió allí al verle a Jesús, ¿no?, caminar hacia Roma con la cruz, ¿no? Os deseo de todo corazón, ¿no?, que este congreso que estáis realizando, y agradezco de corazón el esfuerzo de realizarlo con tanta perseverancia, 26 años, ¿no?, con tanta perseverancia, dé mucho fruto y ponga en marcha auténticas, yo diría, iniciativas de renovación, de conversión interior, ¿no?, para poder dar una respuesta en este momento tan grave de la historia. Muchas gracias.
Muchas gracias, don José Ignacio. Me indican de la organización que haga 2 preguntas hasta las 11:30. La primera pregunta. ¿Cómo hacer atractiva la cruz? ¿Cómo hacer atractiva, con qué lenguajes, con qué formas, cómo articular el cristianismo, la capacidad atractiva del cristianismo? A ver, creo que el género testimonial, es clave. El género testimonial es clave. Y cuando alguien da un testimonio de haber afrontado una gran crisis, ahí hay un componente muy claro de cómo él ha abrazado la cruz. Cómo la ha abrazado. Ha cogido, por ejemplo, esta semana he hecho una visita a los chicos del cenáculo, que tenemos ahí una comunidad del cenáculo. A ver, es un regalazo de Dios. A ver, esos chicos están ahí, han abrazado la cruz, me explico. Después de haber estado escapándose de ella, han dicho, a ver, que yo tengo que abrazarla. Entonces creo que es muy importante en nuestro testimonio el que uno manifieste su experiencia de cómo cuando la cruz se abraza es mucho más ligera. Porque Jesús dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. No niega la palabra yugo, o sea, que quiere decir que podía haber dicho, no, lo mío no es un yugo, lo mío es una plumita. No, dice mi yugo. O sea, a ver, Jesús nunca intenta edulcorar, ocultando las dificultades. No, mi yugo. Pero dice, es llevadero y mi carga es ligera. Pero el yugo lo tienes, o sea, tienes que sujetarte al yugo. No puedes decir, lo miro desde fuera. No, te tienes que poner el yugo. Entonces, yo creo que hay que transmitir experiencias, que hay muchas, muchísimas experiencias, como cuando alguien dice, mira, yo cuando abrazo la cruz es cuando de repente me doy cuenta de que es liberadora. Estaba yo huyendo de esto, lo he abrazado y al final me doy cuenta que es liberador. Pues fíjate que cuánto he sufrido yo, ¿no? Por esto, por lo otro. Por ejemplo, tengo un problema con la bebida, ¿no? Y me parecía que si no bebía, pues cómo podía afrontar yo, ¿no? Y abracé la cruz, dejé de beber y ahora resulta pues que esto es mucho más ligero que lo que era antes. Es que es una constante que acontece en todo. Entonces yo creo que la experiencia muy concreta, además intentando bajar a los ejemplos más pedestres que se nos pueda ocurrir, ¿sabes? ¿No? Es lo que más nos puede ayudar, ¿no? Porque es verdad que suele haber como un engaño de que el maligno, cuando te toca abrazar la cruz, te mete, digamos, pues podríamos decir una especie, te raya la cabeza, ¿no? Como se dice, y te dice, no vas a poder, te vas a agobiar, no vas a ser capaz. Esos logismoi, los padres de la Iglesia hablaron de los logismoi, que eran como una especie de pensamientos obsesivos que el maligno te dirige para decir, no vales para nada, si no merece la pena, si tú no eres capaz, si tú no sé qué. Esos logismoi, que envenenan la esperanza del hombre. Y entonces los padres de la Iglesia, ellos decían, frente a esos logismoi, esos pensamientos desesperanzadores, tú no vas a ser capaz. Tú tienes que responder con la propia palabra de Dios, ¿no? Y decir, a ver, yo no soy nada, pero todo lo puedo en aquel que me conforta. Dios me dará su gracia. Entonces los padres de la Iglesia hablaban del método antirrético, que decían, si me viene un pensamiento de que no puedo, es imposible, yo tengo que ser capaz de responderle con la fuerza de la palabra. Y ese combate hay que llevarlo a cabo. Como no lleves ese combate a cabo, tú lo que vas a aceptar es toda tu vida huyendo de la cruz. Toda tu vida huyendo de ella. Entonces yo creo que esos testimonios de quienes han dado la batalla, uno cuando va a un cenáculo y ve a los chavales y está agonizo un rato, sale de allí con las pilas cargadas por Dios. Diciendo, si estos están dando su batalla, también yo tendré que dar la mía, ¿no? ¿O qué? Entonces el testimonio de quien abraza la cruz es muy iluminador. Don José Ignacio, una cosa es no olvidarnos de la cruz y ni convertirnos en enemigos de la cruz, y otra cosa es tener mentalidad de cruzado.
¿Es la mentalidad de cruzado una mentalidad hoy viable, vigente? Bueno, vamos a ver, supongo que habrá que decir, no, defíneme mentalidad de cruzado, porque es verdad que ahora es una palabra que ya sé que generalmente dicha así suena mal, ¿eh? Dicha así, mentalidad de cruzado, pues suena, también yo creo que posiblemente suena mal porque está contaminada por un relato, una leyenda negra, etcétera, ¿no? Creo que algo que nos tiene que ayudar mucho para esos riesgos de mentalidad que puede tener un peligro, ¿no? Es el que entre nosotros compartamos la jugada, que nos demos cuenta de que no somos autosuficientes. Esa imagen del cruzado negativa, ¿no? Del cruzado que va él ante el mundo. A ver, nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios quiere que compartamos en comunión nuestro deseo de conversión. Uno no puede ser autosuficiente. Hoy en día, ¿no?, estamos viendo con mucha claridad cómo Dios da su gracia a través de mediaciones. Entonces creo que esa conciencia de que entre todos somos uno, de que hay un cuerpo místico de Cristo, que hay ejemplos de santidad que nos estimulan, que yo no me siento autosuficiente, que soy consciente de mi fragilidad, porque quizás esa imagen, ¿no?, del cruzado, en la leyenda negra que se ha hecho de ella, pues es la imagen de alguien que no tiene debilidad ninguna, que va, saca la espada y se come el mundo, ¿no? Y entonces yo creo que lo primero es que uno se dé cuenta de que él es el primero que necesita la gracia de Cristo, el acompañamiento, la conversión, porque se sabe frágil, ¿no? O sea, tenemos que compaginar siempre la doble condición de ser discípulo y maestro. Discípulo y apóstol, las dos cosas. Entonces esa humildad en mi conciencia de fragilidad me puede salvar de los peligros de la autosuficiencia. Y una última pregunta. ¿No cree que se predica poco ahora en la Iglesia la cruz? Y eso no implica que en cierta, no digo desafección, ¿no?, sino cierta desorientación. A ver, yo creo que sí, que dentro de la predicación un tanto secularizada del Evangelio, pues por ejemplo, pues igual en muchos proyectos educativos de la Iglesia, los niños, los jóvenes acceden al Evangelio pues como un conjunto de enseñanzas sapienciales. Mira, las parábolas. Las parábolas son pues una maravilla, porque una parábola es sobre la humildad, otra parábola es sobre la generosidad, otra parábola es, a ver, si uno se acerca al Evangelio para el conocimiento de enseñanzas sapienciales, interesantes, morales, etcétera, ha traicionado el Evangelio. O sea, ha cogido el rábano por las hojas, vamos. Porque el núcleo del Evangelio es la redención. El núcleo del Evangelio es Dios se ha hecho hombre y ha entregado su vida por redimirnos y por rescatarnos de nuestros pecados, de la esclavitud en la que estábamos. O sea, la esencia del Evangelio es encarnación, muerte, resurrección y envío del Espíritu Santo. Que hagamos una presentación del Evangelio en el que vayamos a reducirlo todo, a enseñanzas sapienciales y Jesús pues es un maestro un poeta de la compasión y tal. A ver, ¿sabes? O sea, madre mía, yo cuando escucho eso de que el poeta de la compasión y lo otro y tal, a ver, que está muy bien, pero no hemos llegado al núcleo del Evangelio, no hemos llegado al núcleo de la figura de Jesucristo, de su redención. Hemos reducido el cristianismo a un moralismo, a una ayuda de enseñanzas éticas para los niños. Pero tú tienes que transmitir lo que es la encarnación, que Dios ha hecho hombre, y lo que es la redención, la muerte en Cristo por nuestra salvación, su resurrección y envío del Espíritu Santo. O sea, si no llegamos a eso,
creo que hoy en día hay mucha aproximación al Evangelio como un cuentito de enseñanzas sapienciales. Eso sí, cercenando y dejando en off todas las palabras de Jesús que no nos caen bien, como las que he dicho antes, ¿eh? Y si no os convertís, todos pereceréis, quita eso. Y si no sé, quita eso, ¿me explico? ¿Eh? Haciendo una selección de las palabras del Evangelio que nos caen bien, ¿eh? Muchas gracias, don José Ignacio. Muchas gracias, monseñor Munilla, por sus alentadoras palabras y también a nuestro querido Paco por su magnífica presentación. No sé si quieren o les apetece, pero la organización del Congreso ha organizado ahora un café de unos 30 minutos que se servirá en la cafetería de este mismo edificio, en la planta baja. Les ruego que para mantener el horario previsto y no causar retrasos en el desarrollo del programa, nos vemos de nuevo aquí a las 12 en punto en esta aula magna. Muchas gracias.